Falleció este viernes a los 83 años el ex vicepresidente de la República y 2 veces ministro de Economía, Danilo Astori. El dirigente político estaba internado desde el pasado 31 de octubre por una insuficiencia respiratoria. Astori fue una de las figuras políticas más relevantes de las últimas 4 décadas. Integró la fórmula presidencial del Frente Amplio en 1989 y fue electo como senador en varios periodos. En 2005 fue designado ministro de Economía durante el primer periodo de gobierno del Frente Amplio. Entre 2010 y 2015 ejerció como vicepresidente de la República y volvió a ser ministro de Economía durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Astori, fundador de Asamblea Uruguay, fue 2 veces candidato a presidente de la República, donde enfrentó a Tabaré Vázquez y a José Mujica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, precipitaciones, tormentas, ventoso soplando del noreste y este, entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros, ocasionalmente superiores, y una máxima anunciada de 23 grados. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, que a esta hora nos muestran un mediodía absolutamente cubierto en Montevideo. Vamos ya a darle los buenos días, la bienvenida a nuestro primer periodista, Martín Duarte, con las primeras repercusiones de la muerte de Danilo Astori. Adelante, Martín, estás acompañado del expresidente José Mujica. Adelante. Gracias, Rosina. Le agradecemos estos minutos a José Mujica. A propósito, bueno, del desenlace de esta enfermedad de Danilo Astori, unas primeras reflexiones, ya estuvo hablando con los colegas, pero decía que hablaba del corazón y no tanto del pensamiento, porque son cuestiones que cuestan procesar, sobre todo con tanto camino transitado, ¿no? Se fue un pedazo de nosotros mismos, un pedazo de nuestra cabeza. También un pedazo de nuestro sentimiento. Un compañero formidable en la gestación de toda la épica del Frente, representativo de un sector importante de la sociedad, pero una cabeza de pensamiento que permanentemente estaba ahí para moderarnos y para ayudarnos a reflexionar y a ver un poco en el largo plazo. Siento profundamente y más siento porque tenía pendiente una charla con él y no se pudo dar. ¿Qué tenían planificado hablar o qué se iba a centrar esa charla también de cara a lo articulador que ha sido Danilo Astori para el Frente Amplio? Le tenía que agradecer y le quería reconocer a él que en un momento crucial lo debió haber apoyado. En el 14 para que él fuera candidato y no pude convencer y ponerme al frente de mis compañeros. ¿Sentía que sería el mejor candidato para qué momento? No sé lo que hubiera sido, nadie tiene la varita mágica, pero lo debía haber hecho y lo digo en perspectiva. No se lo pude decir a él, se lo digo al pueblo uruguayo. Pero también usted fue bueno con él. Gracias, muchachos. Bueno, compañeros, por allí muy emocionado José Mujica, que de alguna forma hacía también una reflexión y se sacaba una espina, si se quiere, con esa charla pendiente que quedó con Astori, pendiente de realizar. Y bueno, le agradecíamos estos minutos porque ya había hablado con la prensa hace algunos minutos. También lo hizo el expresidente Julio María Sanguinetti en el marco de este cierre de la Semana Internacional de la Energía. No lo hizo el ex presidente Lacalle Herrera, que estuvo presente, pero fue uno de los primeros de retirarse. Seguramente vamos a seguir a lo largo del informativo y en la edición nocturna con las repercusiones de lo que ha sido el fallecimiento de Danilo Astori a los 83 años. Muchas gracias, Martín. Nosotros ahora vamos a compartir los principales titulares. El Ministerio de Ambiente amplió por 10 días el plazo de la puesta de manifiesto del proyecto Punta Ballena. Además, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, se reunirá con el intendente de Maldonado y con la bancada de legisladores de ese departamento por este tema.
El expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet fue legal, pero se trató de un daño autoinfligido por el gobierno. Fue un error no forzado, afirmó el secretario general del Partido Colorado. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para regular los servicios VIP que ofrecen las mutualistas a sus usuarios. El objetivo es evitar que estas prácticas provoquen desvíos a los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este domingo se realizarán las elecciones para elegir propuestas del presupuesto participativo 2023 y la elección de los consejos vecinales en los 8 municipios de Montevideo. Actualmente se puede sufragar en la plataforma online Montevideo y la votación presencial será de 9 a 19 horas. Como decíamos en la portada, falleció el contador Danilo Astori, ex vicepresidente de la República, 2 veces ministro de Economía de nuestro país. Se encontraba internado desde el pasado 31 de octubre por una insuficiencia respiratoria. Queremos comunicar la más triste de las noticias. Falleció el entrañable compañero Danilo Astori. Con estas palabras, Asamblea Uruguay anunció la muerte de su líder y fundador del sector. Astori fue una de las principales figuras políticas del país en los últimos 40 años. Tenía 83 años de edad. En 1989 integró la fórmula presidencial de la coalición de izquierda encabezada por Líber Seregni. En esa época era considerado un dirigente independiente y encabezó todas las listas al Senado del Frente Amplio. Para las elecciones de 1994, Astori conformó Asamblea Uruguay. Ejerció en la Cámara Alta hasta que asumió como ministro de Economía en 2005 en el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez. Uno de sus grandes proyectos fue la reforma impositiva, caracterizada por la creación del IRPF y una reorganización y modernización del sistema tributario uruguayo. En 2009 integró la fórmula presidencial encabezada por José Mujica tras competir en las internas. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez asumió por segunda vez la titularidad del Ministerio de Economía. En 2019 fue electo senador y renunció a su banca en el 2021. El Frente Amplio lo despide como forjador de unidad y pilar fundamental de las transformaciones del Uruguay. A nivel académico fue profesor titular grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, de la cual fue decano en el año 1973, siendo el decano más joven de esa facultad. Vamos con más repercusiones de la muerte del contador Danilo Astori. Nos vamos hacia el Parlamento. Luca Veloz, buen mediodía. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Y parte de la vida política de Danilo Astori aquí en esta casa, en el Parlamento. Estamos en el anexo y estamos con Carlos Varela Nestier, el fundador de Asamblea Uruguay, una vida en torno también de la política y del contador Danilo Astori. Ya venían procesando un deterioro de hace meses del contador Danilo Astori, pero ¿se esperaban esto? No, sinceramente, sabíamos que la situación de Danilo de salud era complicada, los temas de edad, pero no esperábamos este desenlace tan rápido. Estamos absolutamente impactados, se imagina la tristeza que tenemos, también la convicción de que el pensamiento de Danilo, su forma de encarar la política, aquello que nos enseñó de que primero el país, después el Frente Amplio y después Asamblea Uruguay, tiene que ser una constante para nosotros. Danilo heredó de alguna manera el pensamiento sereñista y es un compromiso ahora sostener en el Frente Amplio y para el país esa forma de pensar, de ver no solo al Uruguay, de ver también la forma de relacionarnos con los demás, de comprender que en los demás, como él siempre nos decía, también hay una verdad, que siempre puede haber del otro lado un adversario, nunca un enemigo, y pensar, como decía Seregni, en la mañana siguiente. A veces discutimos y nos metemos en debates pensando en la coyuntura, y siempre hay que pensar al otro día qué va a pasar con el Uruguay, que es lo más importante para nosotros. Entonces, la verdad, un enorme dolor, una enorme angustia, un vacío
impresionante, pero también un compromiso porque así él lo quería, que siguiéramos por este camino. El reconocimiento está dado ahora el presidente de la República, otras figuras del ambiente político han saludado allí la historia y la vida de Danilo Astori. ¿Cómo sigue Asamblea Uruguaya? Bueno, ahora para nosotros, como decía, es un compromiso cómo seguir. Esto va a exigir un esfuerzo colectivo. A Danilo, como a otras figuras que nos han dejado, lamentablemente, en el frente, no se lo sustituye así nomás. Se lo sustituye a partir de que toda la organización ahora se ponga en el lugar de nuestro líder. Y de alguna forma nosotros nos estábamos preparando, no para lo que pasa hoy. Nos estamos preparando porque la vida también es esto, es el relevo de cada uno en el lugar que le toque estar. Pero no va a ser fácil, pero sí sabemos que tenemos un enorme capital desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, que tenemos que salvar, que tenemos que fortalecer, que tenemos que hacer permanecer, porque también el Frente Amplio precisa de este espacio. Y hay un pensamiento astorista, así como hay un pensamiento sereñista, hay un pensamiento astorista que va a ser nuestra guía y va a ser nuestra referencia para seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, y bueno, el saludo a toda Asamblea Uruguaya y a todos los amigos. Muchísimas gracias. Yo sé que hay un sentimiento colectivo, que es lo que construyó Danilo. Cuando el presidente de la República dice lo que dice, cuando otros dirigentes políticos no frente amplistas dicen lo que dicen, están reconociendo a una persona que trabajó pensando primero en el Uruguay y luego en su fuerza política. Carlos Varela Anestier, diputado. Y vamos a seguir acá en el Parlamento tratando de recoger algún otro testimonio sobre la figura de Danilo Astori. Muchas gracias, Luca. Y les contamos que se suspendió el lanzamiento de la precandidatura de la ingeniera Carolina Acose a la presidencia de la República, que estaba prevista para esta tarde, durante la tarde del lanzamiento. Se suspendió por la muerte justamente del contador Danilo Astori. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recordó la figura de Danilo Astori, a quien definió como un adversario de fuste, a quien respetar. En este sentido, envió un fuerte abrazo a la familia del contador Astori, también a su fuerza política y a los militantes del Frente Amplio. El saludo a la familia, a la dirigencia y a los militantes del Frente Amplio por el fallecimiento del contador Danilo Astori, alguien que marcó los últimos 15, 20 años de un sector importante de la política donde estuvo, adversario de fuste, y en la vida uno tiene que tener en la vereda del frente adversarios para respetar, para coincidir, para discutir o para reafirmar las ideas propias. Así que a tu fuerza política, a la familia y a la militancia, un fuerte abrazo. En el año 2014, en el marco del ciclo Primera Vuelta, Astori definió aquí en nuestro canal cuál fue el aporte fundamental que hizo la izquierda desde el gobierno, interpretando que tanto Tabaré Vázquez como José Mujica lo designaron al frente de sus equipos económicos por la confianza que transmitía. También dijo estar muy agradecido por todo lo que logró en política, asegurando que nunca se sintió frustrado por no ser presidente. Lo que la izquierda trajo como novedad al país desde el punto de vista histórico, si yo tuviera que elegir la principal, diría que es demostrar que las transformaciones sociales pueden ser la condición de la política económica y no al revés. Ahora, nosotros logramos, gracias a un equipo formidable, porque esta no es tarea de una persona, puede una persona representar a un equipo, pero el trabajo es del equipo. Y tal vez por eso, tal vez por el hecho de que logramos conciliar transformaciones sociales con alta inversión, pública, privada, nacional, del exterior, y articular eso, como decíamos antes, con equilibrios económicos generales que hayan interpretado que eso generaba confianza en la economía. Yo creo que la generó, lo digo con toda sinceridad, y hayan hecho esos anuncios, ¿verdad?, que hicieron 2 veces Tabaré y una Mujica. Muchas veces me han preguntado, ¿se siente frustrado por no haber podido ser presidente de la República? Y con toda sinceridad contesto que no me siento frustrado. En realidad me siento agradecido por todo lo que pude alcanzar, que no es poca cosa.
me siento profundamente agradecido. Eso no desplaza cualquier sentimiento de frustración. Volvemos al Parlamento con Luca Veloz y otras voces que hablan y recuerdan y transmiten también el dolor por la pérdida de Danilo Astori. Adelante. Es así, Rosina, porque estamos con el senador José Carlos Maía, también integrante de Asamblea Uruguay desde su fundación. A ver, recién escuchábamos un archivo y Danilo Astori hablaba de esa posibilidad que tuvo de llegar a ser presidente, pero como él igual desde donde aportaba para el país, ese era lo que marcaba. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se recuerda y cómo se honra esa memoria? En primer lugar, en la persona, ¿no? A veces nosotros tratamos de mirar la perspectiva de quienes lo vemos ocupando responsabilidades y nos olvidamos del ser humano concreto. Con Danilo compartimos muchas cosas, desde lo personal, de ir al estadio juntos a ver a Nacional, a él ir al carnaval, a seguir a su murga Falta y Resto, a hablar de música y hablar de la vida. Y de ese ángulo es el primero en que yo lo abordo. Y después, por supuesto, como uruguayo, todo lo que él hizo. Es una persona que nosotros vivimos, entre comillas, lo que se denomina los costos políticos, cuando vos tomás decisiones que creés que le hacen bien al Uruguay, pero que vos no lo podés estar en el corto plazo sufriendo consecuencias de haber tomado determinadas decisiones. Bueno, Danilo nunca midió eso. Y bueno, ni en sacrificio personal, ni en ninguna de esas cosas. Por eso creo que el Uruguay le debe un gran reconocimiento por todo lo que ha aportado, y ni que hablar los frente amplistas en general. Danilo siempre defendió la unidad de acción, la unidad de acción, la diversidad, y nosotros de la Asamblea Uruguay en la construcción esta de hace 30 años, en que venía conversando con un compañero que me llamó de Artigas, muy conmovido como todos, y me decía, bueno, vaya si nos dejó legado, y está en nosotros que esas banderas y que ese legado lo sigamos con todas nuestras manos. Usted decía, con costos políticos, ¿ustedes sienten que se le hizo pagar caro a Danilo Astori determinados posicionamientos dentro del Frente Amplio? Sí, en general, en algunos episodios sí, pero a ver, también hay que ser, no sé cómo lo vería él, pero muy reconocido en la vida. Danilo fue candidato común de todas las listas del Frente Amplio. Fue vicepresidente de una fórmula con José Mujica. Fue 2 veces ministro de Economía. No tengo reproches para el Frente Amplio, sino agradecimiento. Y supongo que él también lo tendría. A partir de ahora, bueno, el Frente Amplio va a tener un congreso. Seguramente venga un reconocimiento también en este congreso que estamos en la víspera. Sí, yo recién escribía en mi cuenta personal de Facebook que seguramente se va a encontrar con el general Sereñi y con Tabaré y seguirán soñando el Uruguay del futuro. Y bueno, haber tenido toda esta oportunidad de compartir todos estos años y de llevar adelante sus ideas, compartir con ellos ese espacio, y ojalá el Frente, yo supongo que el Frente hará un reconocimiento a su trayectoria, más allá del Congreso, antes, ahora en el Plenario Nacional. El Plenario ya tenía previsto destacarlo como una de las personalidades ilustres del Frente Amplio. Bueno, no llegamos al Plenario, pero su trayectoria sí lo ha marcado. Estamos casi en la campaña electoral. ¿Va a hacer falta a Danilo Astori en oponerse a este gobierno, en marcar una alternativa? Mira, Danilo estuvo súper convencido hasta el final de sus días y en las intervenciones hasta la semana pasada, hasta otra semana en el Consejo Político Nacional, que el Frente nos decía, tengan confianza, va a ganar las próximas elecciones nacionales. Capaz que cometemos algunos errores, pero tengamos confianza en ello. Bueno, va a estar en nosotros que eso sea posible a lo largo y ancho de todo el país. Muchísimas gracias, José Carlos Maía, senador de la República, integrante de Asamblea Uruguay.
Muy bien, muchas gracias, Luca. El Frente Amplio, vamos a ir a otros temas por ahora y después vamos a volver a esta que es la noticia, obviamente, del día. El Frente Amplio presentó hace pocos días un proyecto de ley para regular los servicios VIP en las mutualistas. La iniciativa que ingresó esta semana al Parlamento establece que los prestadores de salud no podrán implementar acuerdos o convenios de carácter oneroso con sus usuarios para otorgarles acceso preferencial en la atención. El objetivo es evitar desvíos a los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. En su exposición de motivos, el proyecto repasa los ejes centrales de acción del Sistema Nacional Integrado de Salud y sostiene que existen algunas prácticas que se están desarrollando y que no van en línea con las bases fundamentales del sistema. Por este motivo, se propone que el sistema siga siendo equitativo y de calidad para todos los usuarios. Según la iniciativa, desde hace varios años hay mutualistas que están ofreciendo servicios Plus o VIP a través del pago de sobrecuotas. Con estos pagos se accede a servicios no incluidos en las prestaciones como mayor confort en hotelería, tratamientos especiales y más recientemente servicios que están incluidos en Plan Integral de Atención a la Salud y deberían brindarse sin costo a todos los afiliados. El texto afirma que los tiempos de espera para la consulta, intervenciones quirúrgicas y otras prestaciones no pueden clasificarse en categorías según la capacidad de pago del usuario, ya que todos están bajo la cobertura que el FONASA transfiere a las mutualistas por cada afiliado. De esta forma, el proyecto busca evitar los desvíos a los principios rectores del sistema de salud, afirman legisladores del Frente Amplio. El expresidente Julio María Sanguinetti consideró que no existe el menor atisbo de corrupción en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, que ya costó el cargo a 2 ministros, 2 subsecretarios y un asesor presidencial. Sin embargo, en una analogía con el tenis, aseguró que no se trató de un error no forzado del gobierno. Realmente lamentamos esta ocurrencia que bien puede calificarse de un daño autoinfligido por el gobierno. El error no forzado del que hablan los aficionados al tenis, afirmó Sanguinetti en su columna en el medio partidario Correo de los Viernes. Sin embargo, dijo que el caso fue magnificado hasta el delirio por quienes insinuaban e insinúan afectaciones institucionales. Es muy raro que un hecho legal indiscutiblemente regular pueda generar una crisis que se lleva a 5 jerarcas de primera línea. Pero eso es lo que ocurrió en este episodio de noviembre de 2021 que termina generando 2 años después un terremoto político, afirmó. Para Sanguinetti, haberle otorgado el pasaporte a Marcet mientras estaba preso en Dubái fue un hecho administrativamente correcto, algo que según sostiene nadie discute. En todo caso, se acumularon confusiones como si el pasaporte lo expide el Ministerio del Interior o el de Relaciones Exteriores, si había obligación o no de otorgarlo, si los subsecretarios sabían quién era Marcet, si intercambiaron chat y si romper una protocolización está bien o mal. Finalmente, Sanguinetti cuestionó al Frente Amplio por hablar maliciosamente de corrupción. Le recordó la fuga del capo narco italiano Rocco Moravito y lo acusó de haber promovido las protestas del lunes durante la inauguración del Hospital del Cerro. El portal especializado en crimen organizado transnacional Inside Crime publicó un dossier sobre el narcotraficante Sebastián Marcet y los distintos vínculos de su organización criminal. Dentro de los contactos políticos que se le atribuyen a uno de los prófugos más buscados de la región figuran el ex canciller Francisco Bustillo y la ex subsecretaria Carolina H., además del ex presidente paraguayo Horacio Cartes, entre otros. Las conexiones más poderosas de Marcet hacen parte del clan Insfran, una familia que tiene nexos con organizaciones criminales transnacionales y políticos del más alto nivel en Paraguay, comienza el artículo elaborado por el investigador Christopher Newton. El dossier establece la logística y las rutas de la cocaína que Marcet exportó a Europa, señalándolo como líder de una red definida como un conjunto flexible de negocios y lazos familiares que le permitieron convertirse en el mayor traficante de uno de los países más pequeños de Sudamérica. Al respecto, consigna que son varios los gobiernos que sospechan que Miguel Insfran ordenó en mayo de 2022 el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, que investigaba homicidios y narcotráfico cuyo rastro llevan al clan Insfran y a Marcet. Se recuerda que el 12 de agosto de 2022 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó a Marcet por ese crimen y que uno de los imputados declaró que los instigadores fueron
fueron Miguel Insfrán y el expresidente Cartes, cuyo tío Juan Domingo Viveros Cartes, acota Inside Crime, piloteó el cargamento de droga que llevó a Marcet a prisión por primera vez en 2013. El informe incluye perfiles de los integrantes del grupo Marcet y reconstruye sus vínculos políticos y criminales. Por Uruguay figuran el ex canciller Francisco Bustillo y la ex subsecretaria Carolina H. Y por Paraguay, Cartes, el senador Enrico Galeano, el ex ministro Joaquín Roa y el ex diputado Carlos Osorio, entre otros. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB Noticias, continuamos con información con 21 grados a esta hora. Hay información importante, queremos decirle que el velorio del contador Astori será mañana de 10 a 13 horas en el Salón de los Pasos Perdidos, allí del Palacio Legislativo, y el sepelio en el Cementerio de La Teja. Y obviamente que ha tenido mucha repercusión el fallecimiento del contador Astori a nivel de las redes sociales. Su figura fue destacada por académicos, también por dirigentes de izquierda y del oficialismo. Apenas conocida la noticia sobre el fallecimiento del ex vicepresidente y ex ministro Danilo Astori, dirigentes políticos de diversos sectores recordaron su persona y su gestión. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, expresó que es un día de dolor para las y los frenteamplistas y el Uruguay todo. Nos uniremos en un gran abrazo en honor a nuestro gran Danilo Astori, compañero de siempre. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, también recordó a Astori como compañero de todas las horas, gracias y hasta siempre. Sus compañeros de Asamblea Uruguay como Alfredo Asti expresaron su afecto. No puedo hablar ni casi escribir. Fueron más de 50 años de relación como docente, amigo, compañero y líder. La vertiente artiguista en tanto lo reconoció como un imprescindible que señaló e hizo posible un futuro con más oportunidades. También se pronunció el Partido Socialista. A nivel del oficialismo, las principales figuras que expresaron sus saludos en redes fueron la vicepresidenta Beatriz Argimón y el secretario de la presidencia Álvaro Delgado. Desde el Partido Colorado, el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, lo recordó como figura clave del Uruguay de los últimos 20 años. Garantizó los equilibrios y la defensa de los valores republicanos en los gobiernos del Frente Amplio. La Universidad de la República menciona a Astori como destacado referente político en su labor para el país. Como ex decano de la UDELAR, tuvo un rol clave frente a la intervención a la UDELAR en dictadura y en la restauración democrática. El actual decano de Economía, Jorge Xavier, también destacó el rol de Astori en la vida universitaria como decano, antes y después de la intervención en dictadura y en la reconstrucción de la facultad. Este viernes se va a celebrar la 7ª edición de la Noche de las Librerías con actividades gratuitas en 70 librerías de 11 departamentos. El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo participa de la organización del evento, que incluye presentaciones de libros, charlas, entrevistas con personas, autoras, conciertos y también con varios recitados. Entre las visitas a la Noche de las Librerías, una que destaca es la de la escritora argentina Camila Sosa Villada, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz con su libro Las Malas y con su nuevo libro editado Tesis sobre una domesticación. Leerá a las 20:15 en Librería La Lupa, ubicada en Peatonal Bacacay y Buenos Aires, y a las 21:30 horas será entrevistada por José Arenas, en Escaramuza, ubicada en Pablo de María y Charrúa. Nunca sufrí un libro, nunca sufrí escribir un libro. Sí sufrí obras de teatro, sí sufrí películas, sí sufrí limpiar mugre ajena, pero un libro no, nunca lo sufrí. Lo que se sufre son otras cosas respecto a la literatura. Una gira de promoción, por ejemplo, se sufre. Una firma de 300 libros, por ejemplo, se sufre muchísimo, pero escribir no. Escribir no creo que implique un sufrimiento. Sufrimiento es otro y sirve para escribir también, pero no es lo más importante. Vamos a recibir ahora en el final a nuestro periodista Eduardo Delgado para ampliar información sobre esta noche tan particular de las librerías. Adelante, Eduardo, bienvenido. Buen mediodía para ti.
Buen mediodía, Rosina. Así es, porque una de las novedades de esta 7ª edición de la Noche de Librerías, de la que dábamos cuenta hace minutos con la nota a Camila Sosa, es que también incluye una matiné con las librerías dedicadas al público infantil y juvenil. Y estoy justamente en Libruras, la primera librería para niños que cumple nada menos que 25 años, y estoy con la referente histórica de esta librería, con Ana María Babossi, que además también la conocemos por parte de sus obras. Ana María, ¿qué implica esto de sumarse a este público, bueno, a esta actividad que ya se ha convertido en un clásico para los lectores, ¿no? Bueno, creo que es importante porque es darle una nueva propuesta a la que puedan acceder niños desde los 5 años, como va a pasar en la matiné que empieza a las 6 de la tarde. Se aceptan y bienvenidos niños desde 5 años y se va, digamos, centrar en un libro de la colección Ecaré, que es nuestra editorial referente, y posiblemente haya la oportunidad de que esos niños, a través de la lectura de uno de los títulos de Caré, se metan en todo lo que pueden ser niños de otras partes del mundo, actividades que puedan surgir a partir de esa lectura y de ese momento. Y luego, que también bajo el apoyo de Migas de Papel, que es una organización de gente muy querida y que tiene mucha formación en todo lo que es literatura infantil, a las 8 seguimos con una actividad en la cual van a participar niños y jóvenes y adultos, en donde la colección de Así Vivimos, también de Caré, se hará presente con parte de su producción. Gracias, María Inés. Y aprovecho a consultarte, acá está con Lucía Germano, la coordinadora de letras de la Intendencia, que, bueno, justamente la Intendencia es la que coordina todas esas actividades. ¿Cómo viene la jornada? Por ejemplo, ¿cuántas librerías aproximadamente están incluidas? Bueno, estamos alrededor de 80 librerías, 77 al momento, porque bueno, algunas con el tema de pronóstico decidieron postergar lo suyo, pero en sí casi todas, la gran mayoría están con nosotros y se va a hacer hoy. Son 23 del interior, bueno, y el resto de Montevideo. Es decir, y hemos ganado nuevos departamentos, por suerte. Hemos ganado Salto, que no estaba, y hemos ganado también Durazno, la ciudad de Durazno. Ustedes saben que hay una desigualdad territorial muy grande con respecto a las librerías. La gran mayoría se concentra en Montevideo y precisamente en el municipio B, en la gran Tristán Narvaja. Pero afortunadamente nosotros dimos con esta idea, que la hemos consultado también con las librerías infantiles amigas, de ver cómo las podíamos incluir, porque el proyecto, para tener una buena comunicación, debe ser claro y se requería cerrar tener abierto hasta la 1. Pero claro, para las librerías infantiles como Libruras no era posible. Así que por suerte esta vez nos acompañan por primera vez en esta 7ª edición. Es importante recordar que todas las actividades están en la página web de la Intendencia. Son como 25 páginas de actividades, o sea, a nivel país. Tienen un montón para elegir. Hay invitados internacionales, eso ya se dijo. Es un gran momento para conocer los libreros, sus colecciones, su rol mediador y rescatar, digamos, esa importancia que tiene el librero, sobre todo en la hiperabundancia que hay hoy en día de textos. Y eso, que se puedan acercar, por ejemplo, a Calibruras, con esta gente que sabe tanto, los padres o quienes sean los referentes de los niños, para preguntar y para que ellos también jueguen, ¿no? Que no es solo educativa la literatura infantil. Ana María, Lucía, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Rosina, bueno, como decíamos, todos invitados. Primero la matiné para niños y jóvenes, por ejemplo, aquí, en esta librería que es la referente de la literatura para niños, y después en el resto de las librerías de la ciudad y del interior del país hasta la 1 de la mañana. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Y en el final les contamos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acaba de emitir un comunicado donde dice que Danilo Astori fue ejemplo de compromiso, de militancia consecuente, un compañero comprometido con las causas de los más débiles, con los más caros ideales de libertad, justicia y democracia. Y más adelante dice que esta fuerza política no ha perdido solamente a un dirigente político de primera línea, sino que ha perdido a un gran compañero y amigo. Nosotros enviamos desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a la familia del contador Danilo Astori. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o el lunes a las 8 de la mañana en la primera edición de MB de Noticias. Que pasen ustedes muy bien.